7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a este programa de Areópago Protestante en el que vamos a analizar dos temas seleccionados de la actualidad de esta última semana. Y para eso contamos con Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Como siempre, muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, gracias. Y Joel Foster, director también de Evangelical Focus. Muy bienvenido, Joel. Muchas gracias. Empezamos con un documento de la Alianza Evangélica Española que trata sobre un tema de bioética muy de actualidad aquí en España, y es sobre la gestión subrogada o útero de alquiler, también se llama, o vientre de alquiler. Adelante, Daniel. Sí, comentamos en la noticia que sacamos en Protestante Digital, hace referencia a un documento que acaba de hacer público la Alianza Evangélica Española sobre la gestación subrogada. Un concepto que a lo mejor no a todo el mundo le suena, pero como bien has dicho, quizá sí que les puede sonar más a la gente el tema del vientre de alquiler o el útero de alquiler, es decir, mujeres que de alguna manera pues, son contratadas para poder gestar a un bebé. Un bebé que luego, pues, a pesar de llevarlos y encargarse de esa gestación, no les pertenece, sino que acaba siendo derivado pues, a otra familia, que es la que ha encargado este servicio. Es la práctica habitual, aunque bueno, también tiene otros matices, y es quizá lo que más conozcamos y que más hemos visto a veces en series, en películas. Hay que tener en cuenta que este es un tema que en España es ilegal o alegal, dependiendo con quién consultes, pero en todo caso es un tema que en España no se permite. Y esto hace que haya parejas, sobre todo en este caso parejas homosexuales, que salen de España y van a otros países donde sí hay una cobertura legal para esta práctica, y allí es donde pues acaban haciendo las gestiones para realizar esta gestación subrogada. Quizá por eso será que nos suena también de verlo en bastantes películas, porque en Estados Unidos es uno de los países donde esta práctica, al menos en varios estados, es legal. Esto, por supuesto, no se trata solo de ver la parte de la legalidad, sino que en el caso de la Alianza Evangélica Española pues ha hecho un comunicado de parte de su comité de bioética, un comité que está formado por personas evangélicas que son de diferentes ramas de la salud, personas que están formadas en ética, en bioética, en medicina, en leyes y en otros aspectos importantes a tener en cuenta en esta disciplina, la disciplina de la bioética, que no deja de ser muy importante y no deja de ser una disciplina que hoy en día tiene mucha relevancia, dados los tremendos avances que se van dando en la ciencia, que afectan a la medicina y que afectan, por supuesto, también al ser humano y a su dignidad. Y este es el enfoque que toma la Alianza Evangélica para de alguna manera exponer que no está en absoluto de acuerdo con la gestación subrogada. Es un debate que en España de vez en cuando resurge y ahora mismo nuevamente está de nuevo presente, dado que de vez en cuando algunos partidos políticos pues, manifiestan estar en contra o estar a favor de esta medida. Y en todo caso, por eso es que viene muy al caso que la Alianza Evangélica también haya lanzado este comunicado. También, por supuesto, dentro de todo lo que tiene que ver con la defensa de la mujer y la dignidad de la mujer, dado que este es uno de los puntos que señala la Alianza Evangélica. Es que hay muchos aspectos de la gestación subrogada que preocupan desde la ética y la moral al atentar contra los derechos humanos de la mujer y el niño. El énfasis sobre todo lo pone la Alianza Evangélica en estos dos puntos, es decir, en que la mujer, que es de alguna manera contratada, muchas veces pagada para ello, pero otras veces explotada directamente y muchas veces en situaciones de prácticamente esclavitud a llevar a cabo esta práctica, pues está siendo sometida a una situación de violencia médica, física y psicológica. La mujer de alguna manera es obligada, ya sea previo pago o no, a desarrollar esta gestación, y luego pues simplemente se le arranca al niño que ella ha tenido y se lleva pues con otra familia. Evidentemente esto también supone para la misma mujer un golpe muy duro, y hay muchos estudios que avalan que realmente es una práctica que también hace mucho daño y daña de manera bastante profunda a las mujeres que se exponen a esto. También, por supuesto, está el trasfondo económico detrás de estas situaciones, porque ¿por qué hay mujeres que se están
de alguna manera dedicando o están intentando ir hacia esta práctica? Pues normalmente es porque necesitan una entrada de dinero y no es posible que la consigan de otra manera. Es por eso que no deja de ser interesante que podamos considerar esta situación y realmente atender a lo que la Alianza Evangélica ha dicho en este comunicado, que también podemos comentarlo en los siguientes minutos. Quizás lo primero a decir en cuanto a este documento es que es el primer documento que yo conozca en castellano, en español, que sale de una entidad evangélica. Quizás el Movimiento Lausana sí que ha sacado algo en inglés, pero en castellano es el único hasta ahora, lo cual indica la importancia del documento. O sea que me consta que ha sido muy trabajado y que, como tú dices, ha sido una pluralidad de puntos de vista de gente muy experta que lo ha analizado. Y lo segundo, contar algunas anécdotas, porque anécdotas reales, ¿no? de esta gestación, antes dije gestión subrogada, gestación subrogada, que como digo, casos reales que llaman la atención sobre el problema ético, ¿no? Uno de ellos, con la pandemia, lo sacamos aquí como noticia, es que no sé si fue en Hungría o en Polonia o Ucrania. En Ucrania, que allí es legal y ahí va la gente a tener este tipo de embarazos y debido a la pandemia, claro, se bloqueó el viaje de adopción y había decenas de niños que no tenían posibilidad de momento de ser adoptados y algunos de ellos, pues por las dificultades, quizás nunca llegaron a ser adoptados. Casos reales ha habido también de que el niño, al desarrollarse o al nacer, tenían algún tipo de malformación y los padres entonces no querían el adoptarlos o acogerlos, con lo cual la madre, que había sido alquilada a su útero, se encontraba con un niño que en principio ella no esperaba tener como madre, no solo biológica, sino como madre para formarlo y educarlo. Otros casos en los que la madre desarrolla el normal sentido de afecto hacia el niño y se niega a dárselo a aquellos que le han pagado, con lo cual se crea un conflicto legal con todas las connotaciones de ilegalidad en un país y legalidad en otros. Y bueno, incluso ha habido algún caso de que querían un niño y al ser niña o a la inversa, pues tampoco han querido acogerlo. En fin, que se crea un problema que ya está creando muchas situaciones de complejidad, ¿no? Y la más grave es el tema económico de abuso de personas sin recursos que recurren a esta opción como el que da un riñón por dinero, ¿no? O sea, realmente el alquilarse en una situación desesperada porque no tiene otro remedio. Sí, el comunicado de la Alianza, justamente lo que comentabas de dar un riñón por dinero, decía esto, que estas comparaciones que se hacen hoy en día en la sociedad, ¿no? Que es como una donación de un órgano, pues es como quien decide pues tener el hijo por otra persona. Y después también me parece muy interesante que el comunicado hable de un poco las expectativas que hay en nuestra sociedad en cuanto a tener hijos, ¿no? Y se comenta el tema de que tener un hijo es un sueño, o es algo que me hace feliz, o es algo prácticamente que se presenta como un derecho, la paternidad o la maternidad, y hacia qué conduce eso, ¿no? Un poco hacia la comodificación de esos bebés que van a nacer. Comentabas el caso de Ucrania, Pedro. En Francia, recientemente está la ley de bioética, que también hemos informado en Protestante Digital, que se ha aprobado, y que justamente este punto, que era muy conflictivo de la gestación subrogada, no se incluyó. Era un proyecto de Macron que él impulsó fuertemente, pero que perdió en este caso por la contestación social fuerte. Y ahí los evangélicos, que también sacaron un documento en francés en este caso, hablan justamente de esto, de los temas que hablas, la mujer, el niño, la situación económica, la mercantilización de seres humanos, la dignidad humana. O sea, hay todo un abanico de argumentos desde la Biblia, y es curioso porque el comunicado de la Alianza también menciona incluso historias del Antiguo Testamento, ¿no? Como el caso de Agar o otros. Podemos ver paralelismos incluso desde hace mucho tiempo donde se da de ese tipo de prácticas, y que la Biblia claramente habla sobre ello. Y a mí me alegra mucho que gente que trabaje en bioética en España, creyentes que son profesionales de esto, pues que están en el mundo de la medicina y de la ética, pues se hayan juntado para escribir este documento. He mencionado un punto muy importante, que es se habla del derecho a la paternidad o maternidad, que no es un derecho, es una opción deseable para el que lo quiera hacer y lo hable, pero no es en sí un derecho como tal.
y sin embargo no se tienen en cuenta los derechos del niño, ¿no? El derecho del niño por nacer es que tenga un padre, que tenga una madre, que nazca en un hogar donde sea acogido de la forma más correcta posible, y que esto además contrasta con el tema del aborto, que no se reconoce tampoco el derecho a vivir del no nacido, ¿no? Del ser humano, del embrión que está ahí. Entonces es como que vivimos una sociedad donde sacrificamos los no nacidos ante el altar de otros teóricos derechos antes que reconocer el derecho del niño a nacer, ¿no? Que quizás es el más importante, ¿no? El derecho a la vida. Sí, otro aspecto, bueno, ya lo habéis señalado un poco, ¿no? Pero el aspecto económico que también señala la alianza me parece muy acertado, porque realmente se fomenta, o sea, se establece una relación de poder económico desde las personas o las familias que de alguna manera están haciendo ese alquiler del vientre y la mujer que está alquilándolo. Y no es un aspecto para nada menor, es decir, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los defensores de estas prácticas las venden como un acto de absoluta libertad, ¿no? Y plantean que las mujeres que lo hacen es porque, bueno, pues simplemente es otro medio más para poder ganar el dinero o para poder estar dando un servicio a alguien que lo está demandando. Y es un argumento que también se utiliza muchas veces en el ámbito de la prostitución o de la pornografía, que también son, por supuesto, aspectos que acaban denigrando y también dañando la salud, la vida, la psique de las mujeres. Me parece que es un ámbito que desde luego vale la pena reivindicar también, es decir, en este aspecto creo que son también los colectivos feministas más clásicos los que también están haciendo batalla de este punto, ¿no? y enfatizando que realmente pues, las mujeres merecen un trato mejor, un trato más digno y por supuesto que no es para nada coherente ni justo que una sociedad permita este tipo de prácticas de alquiler, por mucho que haya mujeres que piensen que esa es la mejor salida que puedan tener, que eso es lo triste, ¿no? Nos debería llevar a preguntarnos por qué una mujer va a llegar a ese punto de querer alquilar su vientre, querer alquilar su útero, cuando podría tener otras posibilidades. ¿Qué ha llevado a que esa mujer llegue a esa situación? Y no nos gusta hacernos, o a los que defienden este tipo de liberalización absoluta, pues no les gusta hacerse estas preguntas porque evidentemente nos hace cuestionar mucho más en profundidad la sociedad que estamos construyendo. Y otro punto también que menciona el documento que merece la pena resaltar es el hecho de la adopción, ¿no? La adopción tiene un montón de dificultades en España, incluso en casos de aborto, una vía posible sería el dar a luz y que, por la razón que sea, si la madre no desea ese niño, que sea adoptado también. Y resalta el hecho de que cuando conocemos a Dios a través de Jesús, somos, dice la palabra, hijos adoptivos, ¿no? Adoptados por Dios con total cariño, afecto, y en fin, dándonos un valor inmenso, pero de alguna forma ahí Dios resalta la importancia de esa adopción como algo no solo legítimo, sino como un ideal de rescate, ¿no? de los niños. Entonces que sería muy positivo también que hubiera una legislación favorable en cuanto a la adopción que facilitaría que en matrimonios que no tienen hijos que puedan tener rellenar ese vacío afectivo, no por una vía que estimamos incorrecta, alineándonos con el documento de la Alianza, sino por una vía mucho más correcta, incluso una vía que es muy digna, ¿no? Que es rescatar a alguien dándole una oportunidad que a lo mejor no tendría de otra forma. Y el tema de la adopción, justamente esta semana ha salido una noticia de un caso justamente de gestación subrogada de una pareja italiana en Ucrania que hizo todo el proceso a través de la empresa intermediaria y nacionalizó ese bebé, pero entregó ese bebé después a una persona que la cuidase y después de los meses no se hizo cargo de ese bebé, esa pareja. Y lo que ha salido esta semana es que finalmente este bebé de 15 meses en Ucrania ha tenido que intervenir la Fiscalía de Italia para llevar ese bebé a su país, porque era de padres italianos, y finalmente lo que se está buscando es una pareja que adopte ese bebé. O sea, realmente termina un proceso de gestación subrogada, acaba otra vez en el principio que estábamos comentando, ¿no? De la necesidad de adopción.
y de que realmente es la salida más natural y también la que va a ser más buena para un bebé. Y otro punto que mencionaste, Daniel, era el de vamos a decir, la teórica gestación subrogada que puede aparecer en el Antiguo Testamento, ¿no? Como el caso más patente es el de Sara con Abraham, perdón, el de Agar con Abraham y Sara. Ahí una exégesis correcta sería, primero, nadie le quita el niño a la madre, ¿no? La madre se queda con su hijo, o sea que eso es una gran diferencia. Y la otra es que la Biblia relata muchas cosas que no indican que Dios apruebe todas esas cosas. De hecho, pues en el caso de Abraham y otros muchos patriarcas estaba la poligamia. Jesús reivindica la monogamia, ¿no? Cuando dice abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Evidentemente Dios no está a favor de la poligamia y tampoco está a favor de esto que hizo Abraham y con el apoyo de Sara, ¿no? Entonces, bueno, que es un argumento que no se puede esgrimir desde la Biblia para apoyar la gestación subrogada. Es un hecho que aparece y que como otros muchos hechos en la Biblia, que no significa que Dios lo apruebe, sino que la Biblia lo está contando tal y como pasó. Quizás recordar, ya para ir terminando este tema, que el documento está disponible en la web de la Alianza Evangélica Española, que allí se puede descargar pues íntegramente y de alguna manera también poder pues enterarse un poquito sobre todo lo que se expone. Es un documento, yo creo que sencillo, breve, muy bien explicado y que ayuda a tener una perspectiva muy acertada, muy adecuada sobre este asunto. Y también, por supuesto, animarles a las personas que estén interesadas en el trabajo que hace Alianza Evangélica Española en diferentes sectores. Pues no sé, si hay personas que son del ámbito de la salud, del ámbito de la ciencia, del ámbito de la ética, que les interesa también estos temas, que sepan que, bueno, pues se están trabajando y que hay grupos de trabajo que están de alguna manera intentando relacionar esa profesión, ese conocimiento que tienen con su fe, y de esta manera poder bendecir y ayudar al pueblo de Dios a poder tener respuesta ante temas difíciles como es este. Sí, en esa misma línea, ya cerrando, decir que el grupo de participación en la vida pública que coordina Manuel Suárez, que ha utilizado este documento, lo ha presentado delante de los diferentes partidos políticos y ha habido una buena recepción en general del contenido. De hecho, va a haber reuniones de trabajo con ellos para abordar esta temática y aportar nuestro punto de vista. Y que esto es muy interesante porque decir, como bien explicabas, que en la Alianza Evangélica en esos grupos de trabajo actuamos reflexionando y también llevando esto a la vida pública para que de alguna forma influir hasta donde sea posible con los argumentos para construir una legislación y una sociedad que sea mejor. Y también el que esté interesado en política pues se puede pedir el incorporarse o ser asesorado, ¿no? por este grupo. Pues y ahora sí que cerramos el tema de la gestación subrogada y pasamos al siguiente, que es muy cinematográfico y muy interesante, porque tiene que ver con un personaje muy querido seguro por todos nosotros, que es C.S. Lewis o C.S. Lewis. Adelante, Joel, cuéntanos un poquito qué está pasando con nuestro querido C.S. Lewis. De C.S. Lewis han pasado muchísimas cosas, realmente desde que él vivió. Ha sido un personaje muy influyente a nivel mundial, especialmente en el enfoque cristiano, ¿no? del pensamiento cristiano, de la literatura cristiana, el cine también, y es lo que comentabas ahora. Hay una nueva película que ha salido hace 2 semanas en Estados Unidos, en el Reino Unido también, en Canadá y en Irlanda, que se llama, en castellano sería El converso más reticente, y lo que describe es la conversión de C.S. Lewis, su peregrinaje espiritual, ¿no? Como viniendo de una familia bien posicionada en la sociedad, con un padre que es abogado, que tiene cierta tradición cristiana, él se va alejando de esto, como llega a la universidad en Oxford y se considera un ateo, y cómo con el paso del tiempo, con amistades que va haciendo, como por ejemplo, sabemos, ¿no? la famosa amistad con Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, y de otros literatos, él va descubriendo otra vez de forma fresca la fe cristiana y se acaba convirtiendo él mismo, ¿no? Leyendo a otros autores y conversando con otros. La película es una película pequeña, de presupuesto, pero de mucha calidad. Se puede ver el tráiler, está en inglés, en castellano no hay nada aún porque la película no está de momento previsto que salga en castellano,
aunque sí que ha tenido un gran éxito desde el principio en cines en Estados Unidos. La primera noche allí en los cines tuvo una entrada de más de 1,2 millones de dólares, que es una venta muy alta, una buena recepción del público. Y en el Reino Unido, después del primer fin de semana, se amplió después en el segundo fin de semana a 85 ciudades más en todo el país. Así que realmente es una obra que está teniendo buena repercusión, aunque no se la puede comparar en presupuesto ni mucho menos con otros blockbusters, ¿no? Que se llaman como que hay ahora mismo en el cine, como James Bond o Dune o otras películas que se están haciendo. Quizá es interesante comentar que está basado en obra de teatro de un actor que se llama Max McLean, que él es un experto en C.S. Lewis. Él ha hecho obras de teatro antes también sobre otros libros que ha escrito C.S. Lewis, como El Gran Divorcio, quizá os suena, o Cartas del Diablo a su sobrino. Pero esta obra de teatro sobre la conversión de este autor realmente ha tenido mucho éxito en ciudades como Nueva York, donde a 15 semanas seguidas la obra tuvo una audiencia fuerte, buenas reseñas en New York Times, Washington Post, y todo eso les llevó a decidir hacer esta película que ahora en algunos sitios tiene el privilegio de ver, aunque aún no en España. Sí, bueno, la película, por lo que dice la información, la dirige alguien que ya dirigió una película de hace tiempo, del 1986, puede ser, de la vida de C.S. Lewis, que era Tierra de Penumbras. Sí, Tierra de Penumbra, justo comentábamos antes que hay diferentes versiones. Esta es del 86, posteriormente hubo otra en el 93, que quizás la más famosa fue nominada al Oscar, y Anthony Hopkins era el protagonista, que hacía de C.S. Lewis, y Debra Winger. Esa era un enfoque más romántico que la relación que habían tenido C.S. Lewis con una poetisa, una lectora de Estados Unidos, con la que se empezó a cartear y que después finalmente se conocieron y se casaron poco antes de que ella muriera. Y de ahí C.S. Lewis escribiría aquel libro de Una pena observada, que describe el duelo de él, ¿no? al perder a su esposa. O sea que sí que habían películas anteriores ya describiendo su vida, y esta nueva película es un enfoque más en el proceso intelectual que hace Lewis para llegar a la conclusión de que la fe cristiana es verdadera y da sentido a la vida, ¿no? Un poco lo que él describe en su libro Mero cristianismo o Mero cristianismo y nada cristianismo. más, sí. Sí, y después hay la otra sobre la alegría, el descubrimiento de la alegría, algo así es la traducción al castellano. Llama también la atención un personaje como él, el contraste entre Estados Unidos y un país como, por ejemplo, España, ¿no? Es decir, ya al margen ya de otras cuestiones, ¿no? Que a veces sale el tema de cultura evangélica en aspectos políticos y tal, pero que un personaje como este allí es un éxito que arrasa, y sin embargo aquí, siendo conocido por las Crónicas de Narnia, por la Tierra de Penumbra, aquí seguramente ni va a aparecer, o si aparece va a ser algo anecdótico, ¿no? Contrasta esta diferencia de cultura, el interés por la fe y por la vida de personajes como él, y aquí el vacío que se le hace, ¿no? La indiferencia. Sí, bueno, en Inglaterra, claro, C.S. Lewis, justamente por Narnia que mencionas, pero también porque él había hecho episodios de radio en la BBC en tiempos convulsos de guerra. Él ha sido pues un personaje que todo el mundo conoce, no hace falta ser cristiano para conocer a C.S. Lewis, ¿no? Él es alguien, como decíamos antes, uno del grupo de literatos de Tolkien y de otros que han tenido mucha influencia en la cultura. Y en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, lo curioso de Estados Unidos es que tienen siempre una admiración muy grande hacia los intelectuales del Reino Unido, ¿no? Entonces ahí también ha habido mucho seguimiento de... Yo creo que en España y en otros países de Latinoamérica también el problema es el lenguaje, la barrera del lenguaje, ¿no? O sea, que nos cuesta, al no entender mucho el inglés, pues muchas cosas no nos llegan y nos llegan traducidas o nos llegan tarde a veces. En el caso de C.S. Lewis sí que se ha traducido mucho y tenemos, gracias a Dios, un montón de literatura de C.S. Lewis en castellano, pero ojalá en este caso también con la película el buen éxito que está teniendo haga que podamos tenerla en España y pueda verse, que sea en algunos cines, en algunos sitios, y podamos acercarnos a vernosla porque tiene muy buena pinta. Ojalá que sí. Únicamente añadir que la película, la trama, es un viaje a través del tiempo, en el que C.S. Lewis pues, va recorriendo su vida él mismo, viéndola trasladándose
en el tiempo y viviendo sus propias experiencias, ¿no? O sea, que es una trama interesante también. Pues muy bien, terminamos entonces aquí nuestro análisis de esta semana, dando las gracias a Daniel Ofcan, a Joel Foster, y se despide de ustedes Pedro Tarquis, esperando que les haya resultado interesante y esperando que nos acompañen la semana que viene, deseando que Dios les bendiga. Eso sí, por encima de todo. Hasta la semana que viene.